Bienvenidos mis amantes a su maravilloso y sexy podcast En la Cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que parece que se ha popularizado, se ha puesto de moda actualmente. Sin embargo, va más allá de lo que se habla por acá en Occidente y vamos a ver un poquito más a fondo de qué se trata esto. El tema es sexo tántrico. Y para hablar de este tema he invitado hoy a mi cama a Inti García. Él es maestrante en educación sexual, es psicoterapeuta psicocorporal y practicante de Tantra. Inti, gracias por estar aquí hoy. Hola, Ataí. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a abordar este tema que es el Tantra. Pero relájate, porque Trataré. justamente se está relajado en el Tantra. Sí, me estoy acostumbrando como a toda la parafernalia. Ya ¿Sí? sé, es mucha, ¿verdad? Sí. ¿Te la quieres quitar? No. ¿No? ¿Te gusta la parafernalia? Sí, De repente, nomás que te acostumbres y ya. Sí. Ok. ¿Todo bien? Ok. Muchas gracias, Inti, por andar en estos lugares y aceptar la invitación de venir a mi cama. Bueno, cuéntanos un poquito qué es esto de. Vamos a empezar antes de hablar de sexo tántrico como tal, que creo que es lo que se ha popularizado en Occidente. Vamos a hablar de qué es el tantra. Porque creo que mucha gente confunde estos términos y dicen tantra y creen que nada más es sexo despacito. O exótico, ¿no? O exótico. Entonces, Ajá. sí, aquí cabe explicar qué es el Tantra. Es una filosofía práctica Uh-huh. que es perteneciente pues a estas filosofías del hinduismo. Okay. Entonces, aquí nada más hacer como esta aclaración de que al ser una filosofía práctica, Ajá. están como en esta búsqueda es una filosofía monista. Okay. Entonces es como creer, digamos, que Dios es igual a uno. Okay. Y le pueden llamar Dios o la pura conciencia, la conciencia divina. Okay. Entonces, para nosotros en el Tantra es como estar buscando esta unidad y se busca a través de prácticas, ¿no? Okay. Entonces hay toda una metodología para llegar a este nivel de conciencia de unidad. Okay. Entonces, partiendo de ello, estas diferentes prácticas pues, tienen que ver con el yoga, con respiración, que se llaman pranayamas. Pranayamas, ¿no? ajá. Y hay otras prácticas que están relacionadas con la sexualidad. Hay diferentes tantras. En mi caso, yo practico el tantra blanco y algo de tantra rojo. Rojo, ajá. Ajá. Entonces, el tantra blanco tiene esta parte como de buscar esta cuestión espiritual, Ajá. donde estamos viendo como una realidad manifiesta que vemos, pues ahí podemos ver como diferentes perspectivas, pero podríamos tomar como esta realidad manifiesta como ilusoria, ¿no? Okay. Y una realidad no manifiesta, que sería como esta parte del espíritu o parte de la conciencia divina, si Okay. lo estamos viendo como de una perspectiva dual. Ajá. Y después habría una que sería la única verdad absoluta para nosotros, Ajá. Ajá. esto de la conciencia divina, ¿no? Okay. Entonces, dentro de esta dualidad puede entrar esto de Shiva y Shakti, Ajá. que estaremos hablando pues de estos principios masculino y femenino. Ajá. Que no precisamente tiene que ver con hombres y mujeres como tal, Exacto. sino de principios energéticos, de principios. Sí, es como esto pues de las baterías, ¿no? Que ven Ajá. la parte, Como de la polaridades. polaridad, la polaridad positiva y la negativa, sin que una sea mejor que otra. Ajá. Simplemente son complementos o son partes del mismo fenómeno, Ajá. que lo repito, es como esta parte del monismo, donde están estas dos polaridades o estos dos principios. Están integrados. Así es. Ok, muy bien. Creo que mucha gente confunde justamente esto que nos estás hablando con sexo, porque dirán, ok, ¿y todo eso qué tiene que ver con el sexo? Bueno, por un lado, bueno, lo que tú dices, lo que nos estabas hablando un poco más era como del tantra blanco, y lo que se conoce un poco más en el rollo de lo sexual es el tantra rojo, ¿cierto? Corrígeme si estoy diciendo cosas bien locochonas, ¿no? Ok, yo apenas ando en los estudios de estas cosas, el experto eres tú. Pero bueno, entonces, esto que se ha conocido un poco más aquí en Occidente tiene que ver con esta parte como del tantra rojo. Creo que, y esta es una crítica muy para nosotros, creo que en Occidente luego tendemos a medio, perdón la palabra, pero medio prostituir un montón de cosas, como que lo simplificamos tanto y a veces
como que hasta tergiversamos un poco el principio de lo que estamos tratando y entonces muchas veces cuando oyes de tantra te imaginas solamente o piensas que es solamente el sexo y como les digo, ¿no? El sexo despacito y con un incienso. Y creo que no tiene que ver con eso como tal. ¿Qué tiene que ver el sexo tántrico? ¿Cómo es el sexo tántrico? Sí, aquí entonces, pues recordar que si escuchan tantra, ¿no? Y está relacionado con el sexo aquí, sobre todo en Occidente, el tratar de indagar un poquito más sobre quizá el camino de la persona que está ofreciendo el tantra o son estas bases, cuál es como su perspectiva para Ajá. ver si es auténtico o no. No quiero decir que aquí todo es como falso, ¿no? Sino si Ajá. hay caminos auténticos que Ok. tienen que ver con el tantra rojo y Ok. que pueden estar mucho más enfocados a la sexualidad. Ok. Y habrá otros que dicen tantra y ofrecen masajes o algunas prácticas y no necesariamente entran incluso en lo que es tantra. Claro, hasta talleres por ahí que hacen cosas medio exóticas, como dices, pero que ni siquiera van encaminadas justamente a esta integración que en un momento dado sería como también una búsqueda a partir de la sexualidad, esta integración de los participantes en este caso, ¿no? Sí, Ujú. entonces aquí en lo que estaba mencionando de esta búsqueda de la conciencia divina o de la espiritualidad, es importante reconocer que trabajamos con energía. Ok, Entonces, por eso se habla de que trabajamos con un principio femenino, porque la ok. energía, cualquier energía, Ujú. en Tantra hablamos de diferentes energías, Ok. estas energías son parte de Shakti. Ajá. Entonces, podemos hablar del prana, que sería la energía vital, hay otras como variantes del prana, y también pues una de ellas es la energía sexual. Ok. Entonces, para nosotros es importante trabajar con la energía. Y se habla de caminos en estas filosofías prácticas, caminos secos y otros caminos jugosos, ¿no? Ok. Entonces, los caminos secos son evitativos. Entonces pueden decir, no, la sexualidad aquí no. Ya, ya. Las emociones tampoco es ilusión. Entonces necesitamos ser súper austeros y Ajá. concentrarnos en en encontrar la naturaleza de la Ajá. mente, ¿no? Ajá. Ese es un camino seco. Ajá. Y el tantra se conoce como un camino jugoso, Ok. por esto mismo de utilizar esto que vemos en esta realidad ilusoria o Ajá. manifiesta, ¿no? Ajá. No quiero entrar tanto como en Sí, no, estos no, no. detalles, Ajá. pero reconocer que la sexualidad es energía, Ajá. nuestras emociones son energía Ok. y podemos utilizar esa energía para, digamos, ir como hacia arriba, ¿no? Ajá. A encontrar Ajá. esta conciencia divina. Entonces podemos desarrollar cierta capacidad para contener mucho más energía. Y en la sexualidad es necesario, en la sexualidad tántrica, es necesario tener como cierto previo o cierta Ajá. condición Ajá. para poder generar esta capacidad o esta contención de la energía sexual en el acto sexual, ¿no? Ajá. Independientemente de si se trata de dos hombres o dos mujeres. Ajá, eso es Ujú. súper interesante porque luego cuando se habla como de esta energía masculina y femenina, entonces es como, es que solo estamos hablando de un hombre y una mujer y no necesariamente, es como si las dos partes están conectadas en una misma persona, por ejemplo, en mí misma tengo estas dos polaridades, estas dos energías, pues no necesariamente yo solamente soy energía femenina y tú serías energía masculina, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, en Tantra se habla, en los escritos hablan como de hombre y mujer, ¿no? Ujú. También se habla en algunos escritos sobre un tercer género, Ok, que tiene que ver con esta cercanía a la conciencia divina, ok. como esta unión de dos, ¿no? Ajá. Entonces, desde ahí lo podemos tomar como muy literal, pero también en las prácticas, pues no hay como un requisito de no, tú solo tienes que ser heterosexual y Ajá, ajá, reconocerte como hombre o mujer, ¿no? claro. Entonces, cada persona tiene estas dos polaridades que necesita también integrar con la práctica. Entonces, sí se habla de que tenemos como cierta estructura, Ujú. si fisiológicamente, si somos pues machos o como en este Ok. sentido biológico, Ujú. o hembras, pues tenemos como una tendencia hacia Shakti o hacia Shiva, Ok, ¿no? ok. Entonces, es como lo que podríamos abordar en las prácticas, pero se va trabajando para que también los, digamos,
en este caso que yo me identifico como hombre, que sí, digo, reconozco mi parte Shiva, también ir trabajando la parte Shakti, ¿no? Como ser esta parte receptiva y esta parte de contener, porque sería como estar hablando el yin y el yang. Si suena confuso esto de Shakti y Shiva, pues es como lo mismo que yin y yang. Entonces, es ir generando, y en este sentido sería quizá un poco más importante el hablar de la energía yang por este contenedor. Entonces, se puede hacer mucho más énfasis en el yang para contener la energía, porque si somos muy receptivos, pues a veces nos desbordamos o como que nos controla nuestra energía. Entonces, en ese sentido es importante lo yang, como poderte centrar y poder contener tu propia energía, tu propio deseo, y así construir con esa energía. Eso tiene que ver con esta idea que se ha como por ahí popularizado de la contención de la eyaculación, por ejemplo. Ya, tiene su sentido el contener la eyaculación. Hay como es como pseudocientífico, por así decirlo, pero tienen toda una metodología, estos textos tántricos y la práctica tántrica, que se pueden llegar a ver resultados, ¿no? Entonces hay métodos, es una ciencia desde ahí. Entonces se habla de la eyaculación, se dice que pues la energía en sí es finita, así es que hay que cuidarla, ¿no? Entonces necesitamos tener esta contención de la eyaculación para poder trabajar con esa energía al momento de tener las relaciones sexuales o incluso en la práctica diaria. Aunque yo decidiera ser célibe, pues necesito saber qué hacer con esa energía, ¿no? No reprimir, sino hablamos de sublimación, pero no quiero entrar como que se confunda con la sublimación del psicoanálisis. Entonces se habla como de transformar eso quizá burdo en algo sutil, ¿no? Oye, hay personas que tal vez dicen, oye, yo no le quiero entrar como todo este rollo de las energías y hacer yoga y ponerme así a meditar y bla, bla, bla. Pero entonces, ¿sí puedo tener sexo tántrico? Sí, podría una persona que no es practicante de tantra como tal. Como de la filosofía y de la religión en sí. Sí, entonces podría entrar con ciertas prácticas que son necesarias. Es como también está muy ligado a la terapia psicocorporal. Entonces, en terapia psicocorporal, si vemos el cuerpo, ciertas tensiones crónicas, ciertos bloqueos, pues aunque no estemos viendo esta búsqueda de la conciencia divina y todo esto, pues vemos que puede haber como una administración inadecuada de nuestra energía. Y entonces con el yoga o con masajes podemos ir liberando estas tensiones, estos bloqueos, y así generar un mejor flujo energético, y eso va a ayudar también en la práctica de nuestra vida erótica. O sea, básicamente la terapia psicocorporal ayuda para tener una mejor práctica erótica. Así es. Fíjate que esto me parece súper interesante, porque creo que mucha gente se imagina cuando escucha también esto del tantra, es como de, si no es nada más poner hacerlo así despacito y poner un incienso y unas velitas, pero tampoco creo, porque luego dicen, es que no creo en eso de las energías, ¿no? Y digo, pues ni siquiera lo creas, o sea, nomás siéntelo, ¿no? O sea, no necesitas ni creer nada. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cuáles podrían ser estas ventajas en la vida muy práctica de alguien que tal vez no quiera entrar a esta filosofía como tal, pero que quiera tal vez tener algunas prácticas diferentes de su erotismo, que no tanto como todo el conocimiento del tantra, pero sí que pueda tener estas prácticas diferentes, no sé, a veces hasta casi necesarias, porque ya la forma habitual de sexualidad tal vez están teniendo algunas dificultades por ahí? Entonces, ¿cuáles podrían ser como estas ventajas, estas cosas que al hacerlo diferente o desde el tantra nos puede beneficiar? Sí, aquí nada más recordar que quizá necesitamos o como diagnosticar, por así decirlo, como saber cómo está nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y hay personas que incluso dicen, yo quiero meditar 5 minutos o 1 minuto. Me pongo y, digamos, a los 5 minutos ya me siento mucho más ansioso que como empecé, ¿no? Entonces, eso tiene que ver quizá también con ciertas toxinas que hay en el cuerpo, como la falta de actividad física. Entonces, hay como un previo que podemos ir trabajando a través del yoga o a través de posturas bioenergéticas, donde la persona puede flexibilizarse
puede sensibilizarse y pueden empezar como con esta cuestión de que no, pues yo no siento las energías o como qué son esas cosas, y al ir teniendo este tipo de trabajos, pues se va volviendo sensible a estas sensaciones, ¿no? Ok, entonces no podría alguien solamente practicar alguna, como práctica, el sexo tántrico o algunas técnicas o tomarlo como una herramienta el sexo tántrico. Tendría que hacer toda una conexión y todo un trabajo previo y todo este rollo. Sí, sería mucho más viable si tiene como Ajá, este proceso, porque ok. incluso para el sexo tántrico se requieren prácticas previas de cada uno de los integrantes. Por Ajá, esto que te comento de que necesitan ser sensibles a sus sensaciones, a lo que está pasando en ellos, y también el poder contener, ¿no? Por ejemplo, si tengo problemas en cuanto a reconocer mi deseo o tengo cierta apatía, pues igual eso tendría que ser primero, el ir trabajando esta parte, como el reconocer mis deseos, mis sensaciones, lo que me gusta, lo que no me gusta, ajá. y de ahí pues ya partir a como algo más elevado, ¿no? Entonces la sexualidad tántrica requiere cierta condición y sería, o sea, tampoco suena como muy elaborado, ¿no? Ajá. Pero Como tengo no que es como entrenar tanto. para poder hacer tantra. Sí, yo diría que, por ejemplo, tengo algunas consultantes que veo, porque tengo, digamos, un porcentaje más alto de mujeres que de hombres, Ajá, pero no veo tal cual como el sexo tántrico, veo más bien como un masaje tántrico ajá. y energético, y eso va ayudándoles como a desbloquear junto con la terapia psicocorporal, y una tercera sesión pues ya tienen mucho más, digamos, sensibilidad, mucho más noción de las partes de su cuerpo, de cómo es que vibra todo su cuerpo. Ajá. Entonces eso va ayudando a que tengamos esta conciencia y esta contención de decir, ok, esta es mi energía y aquí estoy y la puedo expandir, ¿no? Porque Ok. el sexo tántrico sería como esa parte en cuanto a los beneficios, Ajá. el tener contacto con nuestro placer, Ok. esta unidad con la otra persona, Ajá. que también se puede conseguir en cierto grado con el abrazo tántrico, Ok. ¿no? Que de Ajá. repente se ha vuelto también famoso. Ajá. Está en imágenes, ¿no? Así. Ajá. Ay, está re bonito. Sí, 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 y es un ejercicio súper Ajá. bueno. Ajá. Entonces ayuda a relajar. También si tenemos niveles altos de estrés, Ok. que puede conllevar una inflamación crónica, pues Ajá. también necesitamos regular esa parte para poder tener nuestro organismo en condiciones óptimas para trabajar con la energía. Ok. Entonces, ¿Se buscaría algo en específico, Inti, al practicar el sexo tántrico? Es decir, ¿necesitamos estar como en búsqueda de algo específicamente para decir, es que yo voy a hacer sexo tántrico para poder durar 8 horas en el acto? Ya ves que se escúchalo por ahí, es que es lento y duras un montón de horas haciendo el sexo tántrico. sí, digamos, como desde fuera se puede ver como sexo regular, ¿no? O sea, es muy parecido. Ok. Entonces, esta cuestión de más duración tiene que ver con la contención de la eyaculación, del deseo, la excitación, ¿no? Y es como el ir construyendo mucho más tu placer, y lo puedes ver como si puedes, hay personas que llegan al tantra con Ujú. solo esta búsqueda de ser mejores amantes, ¿no? Ajá. O de expandir su placer. Ajá. Entonces, desde ahí se puede llegar a estos caminos y sabiendo que eso es su objetivo, Ujú. y quedarse como en esta práctica más sexual, ¿no? Ajá. Ajá. Donde se puede llegar incluso a estados no ordinarios de conciencia, Ok. Ajá. conocidos como Enoch. Ajá. Entonces, eh, puede ser como esa la finalidad, aunque no sea como algo más, nada más el sentir como cierto gozo, cierto placer, porque también buscamos no tirar nuestra energía, ¿no? En estos orgasmos como muy hacia lo exterior. Ajá. Ajá. ¿Cómo le hace un hombre para no tirar su energía y tener muchos orgasmos? Porque bueno, no quiero quemar a nadie, pero en una clase decía un profesor, una clase de la maestría, no, de una especialidad, decía un doctor, es que no conozco un solo hombre que pueda tener un orgasmo sin eyacular. Y yo iba a levantar la mano y decirle, oiga, no, pero yo sí conozco. Pero, y con entrenamiento se ha podido hacer esto, pero ¿cómo le hace un hombre para, por ejemplo, para no eyacular y poder tener orgasmos?
Ya. ¿Se puede lograr a partir de la práctica tántrica o del sexo tántrico? Sí, se puede lograr y ahí pues también cabe mencionar que hay técnicas, ¿no? Exacto. Entonces no es solo como que, sí, ya, no eyaculen y Ajá, vayan a hacer esas prácticas. párenlo, así, ¿no? nomás deténganlo y ya. Sí, no. O sea, reconocer que hay técnicas, Ajá. que es pues cuidar esas cuestiones, Ujú. no es nada más así de ya voy a dejar de eyacular y listo, ¿no? Entonces hay prácticas y técnicas específicas para ello. Ajá. Entonces, el orgasmo y la eyaculación están por separado. Ajá. Entonces, a veces se puede eyacular y no tener un orgasmo, o a veces no se eyacula y se puede tener orgasmos, ¿no? Si lo vemos desde estas teorías, como más desde la respuesta sexual efectiva, Ajá. que hablan de que el orgasmo, o más bien las mujeres, son multiorgásmicas. Ajá. Y los hombres... Y que los hombres no. ¿no? Pero yo digo que no es cierto. Ajá, el tantra también habla de eso, de que no necesariamente es así. Entonces podemos convertirnos en multiorgásmicos, también los hombres, y tiene que ver con esta retención pues de la energía o esta contención, Ajá. porque sigues como con esta energía que continúa. Ajá. Y puede tener sus altos, sus bajos y seguirla manteniendo. Ajá. Y como te digo, construir algo más, ¿no? Ya. Oye, para el sexo tántrico es necesario tener 8 horas y nos vamos a dar un encerrón de fin de semana para poder tener sexo tántrico. ¿O en qué consistiría básicamente el sexo tántrico? O sea, sí, a veces duran 8 horas, pero es como necesario hacerlo así. No, o sea, digamos, sí tener algo de tiempo, Ajá. como para un rapidín, pues sería como algo difícil, porque se pierde como quizá juego previo necesario, Ajá. que ya podemos hablar como esto de si es que es adecuado decirlo como juego previo, pero como esta construcción Ajá. del erotismo. Ándale, eso me gusta más. Ajá. Esa preparación del cuerpo, ¿no? Para. Ajá. Entonces se requiere esta preparación como un previo para ir construyendo este deseo, esta energía, ir prendiendo esta chispita, saber que está ahí y después entrar quizá a la relación. No necesariamente tiene que ser de coito, ¿no? Esta penetración pene-vagina o pene-ano o lo que sea. Porque también con la pura energía podemos empezar a contactar con el otro cuerpo. Claro. Entonces incluso se puede manejar a distancia, pero ya eso también sería entrar en otras cuestiones. En otras, y luego les contamos la historia. Luego les contamos experiencias y la historia, pero... Así es. Entonces es como tener un previo para esta construcción de la energía, tener un tiempo suficiente estar para como esta generación generando. así, para ir como esta acumulación, ¿no? Para que llegue al punto de... Y algo que me parecía súper interesante, me parece muy interesante, es que justamente en el sexo tántrico no se está buscando un objetivo en particular, es solamente, o sea, en un momento es buscar el placer o tener un mayor placer, un mayor disfrute al estar presentes en lo que estamos haciendo, porque no se trata de estar 8 horas y estás en la lela y en la pendeja, o sea, puedes estar, sí puedo decir pendeja, ¿verdad? Mi programa. Estamos simplemente presentes ahí, puede ser 1 hora, pero estamos muy, muy presentes en lo que estamos haciendo, sintiendo, disfrutando, no sé, básicamente en esta sintonía con la pareja. Entonces creo que no es necesario el asunto de las 8 horas. A veces justamente este tiempo largo es pues es que hay esta preparación y el masajito y el abrazo sin prisa, sin esto de ándale, 1, 2, 3, te agarro una chichi y me subo. O sea, no es eso, ¿no? Sino es como estar presente en lo que estamos haciendo. Sí, y en eso se puede basar también el neotantra. Entonces, por eso comento que puede haber como ciertas prácticas adecuadas en el neotantra o tantra occidental. Entonces, pues es estar presente y pueden ser a veces 8 horas, ¿no? Digamos. Está rico también, sí, pues, pero... Como es estar jugando, ¿no? Con la respiración, con el cómo siento la energía, cómo siento la piel de la otra persona o mi propia piel, mis sensaciones. Y es como algo en lo que entramos con la sincronía con la otra persona. Podemos entrar como en este juego como
que sube y que baja y podemos continuar. Y hay un momento en el que estamos satisfechos y decir como, pues aquí detenemos. Ajá. ¿No? O sea, no es ni siquiera, como por ejemplo, la búsqueda del orgasmo como el objetivo, como regularmente se practica sexo, ¿no? O sea, como es que vamos a tener sexo, tengo un orgasmo, regularmente en los hombres es eyaculación y en las mujeres tengo que lograr el orgasmo y entonces nos metemos en todas estas presiones y dejamos de estar en lo que estamos, en esta generación de energía, en este disfrute de lo que estamos haciendo, en este simplemente momento presente que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Sí, entonces hay momentos que, aunque no sea así como el super éxtasis, Ajá. hay un momento en que se puede meditar, ¿no? Como el Ajá. sentir esa no mente y estar nada más ahí, como Claro. disfrutando de ese momento y podemos, ya si utilizamos como estas herramientas que vamos adquiriendo como practicantes, eh, el poder construir un poco más, ¿no? Como el decir, pues ahora vamos un poco más, quizá al orgasmo, pero ya tampoco es un orgasmo genital. Exacto. Es Ajá. un orgasmo de cuerpo completo Ajá. o se siente como una brisa exterior. Ajá. Así sientes Recibes ese tus orgasmo. orgasmos como una brisa exterior. Sí, sí, o sea, como algo Ajá. expandido. Exacto, Ujú. como esas ondas así como, como de todo el cuerpo, ¿no? Porque como que los orgasmos más genitales, más focalizados, son como, sí, ya, ¿no? Ujú. Pero esos otros son como, así como, yo lo recuerdo, bueno, lo visualizo como cuando avientas una piedrita así y como que se va haciendo así como, Sí, ya les conté, gracias. Bueno, es uno de los tantos, ¿no? los Pero sí, efectos de sonido fueron los mejores. exacto. Yo hago todo. Yo hablo, hago los efectos, canto, hago los coros y todo al mismo tiempo. Pero sí, básicamente es eso, ¿no? Como estos orgasmos más expandidos, que incluso a veces ni siquiera tienen que llegar por una estimulación directa de genitales, ¿no? Ujú. Pueden llegar por toda esta, no sé, esta energía que vamos acumulando, pero en esta interacción con la otra persona, en este momento de estar ahí, en esta relajación incluso, porque no siempre es como, o más bien es como, no es esta onda de vamos generando la energía de corre, 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 metes acá, corre, me subo y entre más rápido y dale más rápido. Es como, no, a ver, vamos haciendo otras cosas que nos va llevando una respiración, a conectar tu respiración con la mía y este tipo de cosas, ¿no? Diferentes a lo que como que comúnmente se conoce de tener una relación sexual así como regular, cotidiana, ¿no? Sí, no es un simple performance o Ajá, algo de darle más duro y listo. ajá, Es como ir construyendo eso, como ir cocinando algo rico y tomarse el tiempo para hacerlo. ajá. Y también se puede direccionar la energía. Ok, Entonces, parte de los beneficios de un sexo ajá, tántrico es como el sentir esta unidad con el otro ok, y también podemos hablar de amor, ¿no? ajá. Entonces, si llevamos pues nuestra energía más hacia el pecho, hacia nuestro corazón, es muy distinto que si lo dejamos en nuestros genitales, ¿no? Claro, claro, es más Entonces, completo, ¿no? Se siente hasta más arribita. sí, sí, Ajá, sí, exacto, como que si se sintiera aquí, ¿no? Eso que ajá, se siente a veces en los genitales, ajá. como un calorcito más en el pecho. Como toda esta Como- vibración que va subiendo. Otra vez ya me ando acá, les ando enseñando como yo lo siento hasta acá arriba, ¿no? Y a veces hasta la cabeza, así como que sientes como, como si algo en la cabeza se hace así como el emoji de que te explota la cabeza, ¿no? Así es. Sí, y creo que este tipo de interacciones, pues va más allá de solamente un desfogue, una liberación de estrés, o sea, que no es solamente eso, o sea, que el sexo no se convierte en ándale porque lo tenemos que hacer, porque es tarea, y Ujú. ándale porque ando estresado, y ándale porque, o sea, no, es estar ahí, querer hacerlo, estar teniendo hasta otras, es que no sé si valga decir como objetivos, ¿no? Para estar teniendo estas prácticas. Sí, pues ahí depende, ¿no? Si ya eres un practicante de tantra como tal, pues Ujú. estaría este objetivo de utilizar esa energía Ajá, y ajá, llevarla a hablamos de chakras y esto, ajá, ajá, como superiores, ¿no? ajá, Pero puede estar el objetivo de solo tener como un buen rato en cuanto al gozo, el explorar ajá, a la otra persona, ajá, explorarme a mí, tener esta conexión ajá. y puede quedarse ahí y con eso ser como de todos modos como fuera de este promedio que se conoce de la vida erótica, ¿no? Y ya, Ujú, ¿no? ujú. Ok, entonces también dejar claro que no es precisamente un tratamiento para disfunciones sexuales, ni mucho menos.
incluso ni siquiera el neotantra, ¿no? O sea, hay algunos beneficios de él en la sexualidad, sobre todo porque se quita como toda esta presión de que tienes que llegar al sexo y tienes que tener una erección bien firme para y durar 5 horas penetrando. O sea, se quitan un montón de cosas de la cabeza y entonces puede tener algunos beneficios. Sin embargo, bueno, pues no es necesariamente en todas las escuelas de tantra y todas las corrientes lo que se busca, ¿no? Ahorita lo que estoy viendo o lo que estamos compartiendo es como hay un tantra el tantra original, no sé si decirlo original, y hay ahora como esto que hemos encontrado que se ha popularizado más en Occidente, que es el neotantra, ¿no? Que va como más de esta sexualidad plena, consciente, y no siempre buscando como esta iluminación, o al menos se entiende un poco más como la iluminación en este neotantra, como encontrar la paz, la tranquilidad, el bienestar completo, ¿no? Así es. Entonces, esto no quiere decir que si tengo alguna disfunción en mi vida erótica o que me duele al tener relaciones, no esté o no sea adecuado, Ajá. digamos, o esté preparado para esta vida sexual tántrica, Ajá. sino que podemos ir trabajando, ¿no? Y el conectar con la energía, incluso si se conoce a alguna persona que tenga este contacto con la energía, es como si nos pudiéramos contagiar. Y eso ayuda a que la otra persona se vaya conectando y va poco a poco sintiendo mucho más o va sintiendo incluso la vibración en su útero, Claro. aunque no haya esta penetración o un juego tal cual. Entonces puede ser a través del masaje, a través de las posturas, el ir preparando a la persona para que esté en contacto con su energía sexual y con su cuerpo sobre todo. Claro. Híjole, súper interesante y da como para aventarnos otras 3 horas aquí hablando de tantra y de sexo tántrico. Y bueno, nada más como para cerrar, pues no sé si quieres nos puedes dejar por ahí tus datos por si quieren contactarte a nuestros millones de personas que nos ven. Si quieren contactarse contigo para terapia psicocorporal o para no sé, algún tratamiento de este tipo, si nos dejas ahí tus redes o quieres decirnos tus redes de una vez. Sí, entonces puedo invitarlos a estas terapias psicocorporales. Ajá. O masaje tántrico energético, que los ofrezco al número del 3316 04 9701. Y estoy ahí a sus órdenes. ¿Y en redes te encuentran como? En redes estoy como Inti García Art. Entonces, Inti García Art, ya sea en Facebook o en Instagram. Ahí encontrarán mucho más como mi faceta de pintor. Entonces, tiene que ver ahí con estos temas y voy mezclando lo de las terapias. Entonces, si de repente encuentran pura pintura, pues nada más sigan bajándole y encontrarán lo de las terapias. Y mándenle un mensaje, un DM y ya con eso los contactan. Pues muchísimas gracias, Inti, por haber estado hoy con nosotros y hablarnos de este tema tan interesante y tan padre y que creo que hay muchísimo desconocimiento y aunque todavía pues creo que no pudimos abordar todo lo que podríamos abordar, pero creo que empezar a dejar por ahí ya la semillita de que investiguen un poquito más al respecto porque hay muy buenos beneficios con el tantra, ¿cierto? Sí, entonces pues hacer esta invitación y muchísimas gracias a ti, Ataí, por la invitación y felicidades por tu proyecto. Gracias. Nos vemos entonces en la siguiente de nosotros. Adiós.